Volvemos a Noticias 24. Hoy se registraron nuevas protestas en establecimientos escolares del centro de Santiago. Esto ante denuncias de acoso sexual y hostigamiento por parte de alumnos varones. Para analizar y hablar de este fenómeno, también la violencia que hemos visto en otros establecimientos a nivel país. Nos acompaña aquí en el estudio Cristian Berger, es un director de investigación y posgrado de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica y experto en bullying. Cristian, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Un tema que hay que tomarse el tiempo, aterrizar, escuchar, los que son papás, los que no son, todos, de dimensionar. ¿Qué está pasando, Cristian? Hemos visto en las últimas semanas casos que se repiten y se repiten. Primero, respecto a la violencia, en marchas, dentro de las aulas, en los recreos, con profesores, entre alumnos. ¿Cuánto tiene que ver la pandemia, la salud mental? ¿Cómo lo analizas tú desde la experticia? Yo tengo la impresión de que hay varios factores jugando. Llevamos 2 años de colegios sin estudiantes y estamos volviendo a aprender a convivir en la escuela. Piensa que hay estudiantes que se formaron, vivieron la preadolescencia online y están empezando a entender cómo son las claves de vivir en un contexto con otro. Sexto, séptimo, octavo. Los pics de violencia están en esas edades, entre quinto y octavo, ¿no? Con un pic ahí. Entonces, claro, tenemos estudiantes que no han aprendido a convivir con otros. Y creo que a eso hay que sumarle el contexto de desregulación que estamos todos viviendo. Esto de volver a la vida cotidiana a todos nos ha afectado un poco. ¿Cómo eso de desregulación? ¿Cómo se nota? ¿Cómo uno lo puede percibir? Yo creo que uno en las calles ve la sensación de irritabilidad en la gente, ¿no? La sensación de que los conflictos son más amplios, de que nos cambiaron las rutinas, estamos con mucha gente con problemas de sueño, alimentación. Entonces creo que hay un fenómeno de reacomodamiento que todavía lo estamos viviendo. Estamos a 2 semanas de empezar el año escolar, estamos recién empezando y creo que es importante que esto no necesariamente es violencia en el sentido de ni intención de daño, ni tenemos un fenómeno aquí como una violencia descontrolada. Tenemos una necesidad de ajustarnos a estos Entendiendo tu análisis, Cristian, ¿crees tú que en la medida que nos vayamos ajustando, esto debiese ir, ojalá, cediendo? Yo creo que sí. Yo creo que en la medida que esto vaya avanzando y vayamos siendo capaces de construir normas de juntarnos y aprender a convivir de nuevo, debería ir pasando. Si por el contrario empezamos a atacar esto como si el problema fuera a algunos niños violentos, ¿no? Y empezamos a cosificarlos con medidas punitivas, creo que no va a funcionar. Sí, lo decíamos en la presentación, tú eres experto en bullying. Sí. ¿Esto se había visto antes a este nivel, antes de la pandemia, en algún escenario, en alguna región en particular, por algo en particular? ¿Tú lo habías visto? Mira, esa respuesta es muy difícil porque tenemos una avalancha en este momento de casos mediáticos que han aparecido en prensa. Son casos muy visibles. Si tú te fijas en el fenómeno de la violencia, se juega mucho más en lo cotidiano. Se juega mucho más en las bromas pesadas, en la discriminación por X motivo, racismo, homofobia, etc. Ahí se juega el bullying, en las cotidianidades. Estos casos mediáticos son casos que aparecen en la prensa, pero no necesariamente dan cuenta del nivel del fenómeno. O sea, ¿esto tiene mucho que ver? Tiene mucho que ver las redes sociales, tiene mucho en la prensa. Nosotros somos testigos, lo vemos físicamente, que es lo que pasa. Aquí está enumerando la cantidad de casos. En Quellón, en Osorno, en el Maule, hoy día en Talcahuano, en Los Ángeles, en Puerto Montt, en todas partes prácticamente. Esto hace que se vea algo mucho más grande quizás de lo que era respecto a otros años. Mira, no tenemos punto de comparación. Sí. Eso es un problema. Esa sensación. La sensación yo creo que se está amplificando y si tú ves, tampoco se ve en la prensa buenos encuentros, prosocialidad, convivencia positiva. Eso no lo estamos viendo. No estamos viendo las dinámicas positivas entre profesores y estudiantes que también se están dando, ¿no? Estamos focalizando un problema que también creo que tiene que ver con el contexto nacional, ¿no? En que estamos bastante tensionados, bastante polarizados. Estaba viendo algunos alcaldes, por ejemplo, el alcalde de Los Ángeles está impulsando un calendario alternativo para que los alumnos se vayan acostumbrando, leyendo textual, paulatinamente al ritmo de clases presenciales. Partir con menos horas e ir decantando lentamente hacia más horas y completar el horario. ¿Puede ser una salida que se vayan acostumbrando a la nueva rutina, por ejemplo, los alumnos? Sí, puede ser. Yo creo que más que la cantidad de horas tiene que ver con qué actividades se hacen. Perfecto. Yo pensaría en que tenemos que tener espacios de encuentro, de convivencia, de generar comunidad, de volver a conocernos, ¿no? De resolver conflictos de manera positiva. El tiempo de temporalidad creo que no es tan relevante, sino que las acciones que se toman, ¿no? Y en ese sentido, a mí me ha gustado la reacción de este fenómeno que estamos viviendo, que es que la violencia no es aceptable, ¿sí? Y hemos reaccionado a tiempo diciendo esto no puede ser, esto no es el camino, ¿sí? Lo que no significa que los niños sean malos, ¿no? Significa que tenemos que decir, mira, hay otras maneras de solucionar los conflictos, hay otras maneras de conversar. Creo que esa ha sido una reacción positiva de la comunidad en general. Cuando hay, por ejemplo, establecimientos o muchos niños que vuelven de un minuto a otro a jornada escolar completa, ¿tú crees que si, por ejemplo, un colegio tiene 8 horas en una jornada, 8 horas, digo, de 45 horas las horas escolares, debiesen quizás destinar 2 horas o algún espacio mayor que antes a este tipo de espacio que tú decías, al tema, al diálogo, a la comunicación, quizás buscar áreas libres, si es que las hay? ¿Qué fórmulas se pueden buscar? ¿Es un camino? Sí.
Creo que es un camino. En general, la investigación en violencia escolar o en convivencia, el lado más positivo, ¿no? Identifica varios factores y niveles de complejidad. La respuesta fácil a esto es: hay algunos niños desregulados, ¿no? O con problemas individuales. Esa es la respuesta fácil y la evidencia no lo avala. El camino que sirve es el largo, ¿o no? Claro, el camino que sirve es largo, que tiene que ver con cómo generamos comunidad escolar. Cómo generamos buenos vínculos entre los compañeros, cómo generamos normativas sociales que digan que la violencia no es aceptable, por ejemplo. Tenemos el caso de La Manada, ¿no? Este caso mediático que salió la semana pasada o hace un par de semanas. Y uno dice, bueno, ¿esto es un problema de 5 niños que tienen un grupo de WhatsApp? ¿O realmente es un problema de cómo entendemos las relaciones entre hombres y mujeres, la identidad masculina frente a la femenina y el poder que está en juego? Entonces, si tomamos el camino largo, tenemos que poner mucho tiempo y mucha energía en construir esa comunidad. ¿Cómo se genera esa comunidad al final? Suena súper fácil, pero ¿cómo se genera? Porque ahí me imagino, claro, quizás nosotros somos de la misma generación, hace 20 años, a los niños no lo hubieran preguntado mucho. No. O sea, tú asumías nomás. Sí. Hoy día es muy importante que en esa comunidad son escolares, los papás o adultos responsables, los profesores, las personas que trabajan en el colegio no tienen por qué ser profesores, los directivos del colegio, todos en una unidad horizontal. Exactamente. El primer paso es ponernos de acuerdo. Ya. ¿Qué escuela queremos? ¿Cuáles son los grandes parámetros de convivencia que nos interesan? Más que decir no queremos violencia, que yo te podría apostar que si hacemos una encuesta, el 99,9% está de acuerdo en que no quiere violencia. La pregunta es entonces ¿qué? Y en ese entonces, ¿qué? Construyámoslo juntos. ¿El cómo? El qué y el cómo. Construyámoslo juntos. Y ahí tenemos espacios desde lo individual, que son formar habilidades socioemocionales, capacidad de empatía, desarrollo moral, capacidad de comprender perspectivas diferentes, escuchar, no conectarse. Desde ahí, que es individual, hasta cómo resolvemos conflictos, cómo generamos identidad compartida, cómo nos contamos la historia de qué es volver al colegio, qué significa volver para cada uno, ¿no? Y ahí podemos construir mucho. Ahora, eso es tiempo. Sí. Cristian, esta pregunta yo creo que sí que es compleja. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con todos estos aparatos que al final es, claro, todos como papás suspiramos, decir, ¿cómo encauzo, cómo guío a mi hijo al utilizar esto? Tú decías la empatía. Sí. Esto sí que no es empático. Depende cómo se use. Claro, sí. Depende cómo se use. Claro, si no hay una formación, si no hay un camino, no se le entregan las herramientas a los niños, no hay mucha empatía. ¿Qué se hace con esto? Yo creo que tenemos que enseñar a usarlos, ¿no? Y también aprender nosotros, porque aquí es fácil decir que los niños tienen problemas, pero el problema de la violencia y del abuso no es un problema de los niños, es un problema de la sociedad, ¿sí? Y nosotros lo estamos poniendo en 5 o 10 niños que están teniendo actos violentos o discriminadores o abusivos. Esto es un problema social. Entonces, ¿qué hacemos con la tecnología? Digo, la tecnología durante la pandemia nos demostró que es un medio súper valioso. Yo personalmente mantuvimos clases a distancia, mantuvimos comunidad, entonces no hay que demonizarlo, ¿no? El tema es cómo lo usamos, y ahí yo creo que tenemos que aprender, y aprender junto con los estudiantes. Junto con la violencia, Cristian, hemos visto de todo tipo de denuncias de acoso sexual, de hostigamiento. Hoy día, por ejemplo, el escenario fue el Instituto Nacional. Está súper complejo. Por ejemplo, el tema de las funas a través de redes sociales. Creo que es un alumno de tercero medio que está sindicado como, y apunta la mirada hacia en el caso del Instituto Nacional. Fue funado por redes sociales. ¿Qué se hace en ese? Mientras no se compruebe su culpabilidad, hay un proceso, me imagino, que tienen que trabajar la comunidad escolar con ese joven. ¿Qué se hace con las funas en redes sociales? Las funas tienen que ver con una desconfianza en las estructuras formales. En las instituciones. En las instituciones y en las reglamentaciones y en la manera de ejercer justicia, ¿no? En la medida que tú desconfías de eso, vas a ocupar mecanismos alternativos o lo que podemos llamar justicia popular, ¿no? En general, la FUNA es eso, básicamente. Es un ajusticiamiento popular. ¿Qué tenemos que lograr? Tenemos que lograr transmitir que las normas están para algo y que las normas las construimos entre todos. En general, los reglamentos de convivencia que son más positivos son aquellos que se construyen en comunidad con todos participando de ese reglamento. Cuando tú eres parte de la construcción de un reglamento, de normas, y reglamento no digo solamente sanciones, ¿no? Digo cuáles son los principios rectores de una comunidad, ¿no? Cuáles son los ejes. Cuando tú participas de eso, es propio. Y por tanto es mucho más difícil que tú lo invalides o lo saltes. Pero si es algo sentido como externo, que no te es significativo, que lo sientes como injusto, probablemente vas a buscar un camino alternativo. Cristian, ¿cuáles son los riesgos de una funa? Los riesgos de una funa son gigantescos porque en la práctica, más allá del actor que sea culpable o no culpable, no tienes cómo salirte de ese escenario, ¿no? Y es el gran problema entonces del bullying online, por ejemplo, el ciberbullying, que es que no te puedes salir de un escenario en el que te posicionan. Y no solamente para el victimario potencial, también para los demás. No tienes cómo salirte de una definición de problema. Entonces creo que ahí la funa lo que no nos deja es conversar. Ya. Porque en este caso se separa al alumno mientras dure todo el procedimiento. Sí. El problema, y ha sucedido en otras partes, no sabemos en este caso, si esa persona, por ejemplo, este otro caso, es inocente, igual reinsertarlo va a ser muy complejo. Cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Sí, pero mira, sí, por supuesto. Y más allá del caso puntual de la persona, tiene la institucionalidad.
queda muy dañada, porque lo que estamos diciendo es que los mecanismos formales no funcionan, ¿no? Y tenemos que encontrar entonces mecanismos alternativos y, digamos, gestionados por el propio estudiante. Y los estudiantes no son los encargados de ejercer justicia, ¿no? Es la institucionalidad con sus estamentos y normativas predefinidas. Y también nos instalamos, Cristian, en un elemento que quizás en esta edad no ha sido tan atacado en nuestro país, la salud mental. ¿Cuán importante es la salud mental, tú como especialista, en esta edad? Porque claro, siempre se habla de salud mental los adultos, en otras etapas de la vida, no en la preadolescencia, en la adolescencia, en esta etapa de crecimiento en que se forman los cimientos, obviamente, de la vida. ¿Qué tan importante? ¿Cómo debemos enfocar y cómo está la salud mental de nuestros preadolescentes, adolescentes, jóvenes? Sí. Mira, los últimos años, décadas, la salud mental ha ido empeorando en la población en general, también entre ellos los jóvenes, sobre todo tasas de depresión cada vez más altas. Ahora, tu pregunta por la población juvenil específicamente, infanto-juvenil, una mirada de salud mental, cómo establecemos parámetros de bienestar, por así decirlo, y ausencia de enfermedad, esa es una mirada. La otra es cómo favorecemos desarrollo positivo, porque una cosa es que no haya enfermedad, otra cosa es qué estamos formando. Y ahí los modelos de desarrollo socioemocional, por ejemplo, de formación moral, de formación ciudadana, participación, es una cosa que no hemos desarrollado bien, ¿no? Entonces, cuando tú no formas en habilidades para participar de una conversación, habilidades para entenderte con un otro, no formas en esa línea, aparece un conflicto, la reacción automática es buscar mecanismos de solución de ese conflicto y los más fáciles son mecanismos de ir al choque, la violencia, la discriminación, el abuso. Entonces tenemos que construir mecanismos alternativos. Eso no los hemos enseñado mucho, ¿no? Cristian, ¿cuánto marca en esta conversación que estamos teniendo la falta de apoyo familiar? ¿Cuánto marca obviamente, en el desarrollo de un niño, en este tipo de acciones que estamos viendo? Muchas veces, y lo hemos visto, como el cambio de muchos hogares en nuestro país, hogares monoparentales, que hay una sostenedora sobre todo, una mujer jefa de hogar que tiene que estar trabajando todo el día. Muchas veces los niños, adolescentes están muy solos. ¿Cómo marca ese contexto familiar en lo que estamos viendo durante las últimas jornadas? Mira, yo voy a hacer primero una aclaración, que es bien importante distinguir estructura familiar de funcionalidad parental. Perfecto. Tú puedes tener una familia monoparental o de estructura X que cumpla muy bien las funciones parentales, y puedes tener una estructura tradicional de padre y madre que no cumple las funciones parentales. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con pensar que la familia monoparental o distinta a la tradicional es la complicada, ¿no? Es la funcionalidad parental, de adultos que sean capaces de acompañar en el desarrollo y en el proceso. El contexto familiar, entonces, ¿cuánto ayuda? El contexto familiar es muy relevante, porque por una parte es un contexto formativo, ¿no? Que enseña cánones de interacción con otros, de resolver conflictos, etc. Pero además es un contexto de contención, ¿no? De cuando un joven, un niño, llega a la casa complicado, ha tenido un problema en el colegio, ¿no? Y cuenta esto, si es que logra contarlo, si te va a contarlo, ¿cómo lo acogemos? ¿Cómo lo acompañamos? ¿No? ¿Cómo le ayudamos a encontrar caminos de solución? O bien, cómo simplemente le ayudamos a pensar en qué hacer. Y ahí los adultos son claves, y los contextos familiares claves. Tú mencionabas un concepto, si es que llega a contarlo. Eso es bien importante, sobre todo en esta edad. De repente el papá, la mamá, el adulto responsable quiere acercarse. Sí. Tú ves que hay algún cambio de actitud y no te quieren contar. Hay un tema de intimidad, hay un tema incluso de vergüenza, por lo que están sufriendo. ¿Cómo se entra? Hay un alto porcentaje de casos de bullying, tanto ciberbullying, especialmente como bullying tradicional, digamos, en presencia física, que no llega a oídos de los adultos, ni padres ni profesores, ¿sí? Y eso no necesariamente implica que los padres estén haciendo algo malo. Hay muchos factores involucrados. Ahora, eso nos lleva a pensar en que la contención y el mundo adulto no es solamente padre y madre, es padre, madre, familia empleada, los padres de los amigos y amigas de esos niños, la comunidad escolar, los profesores, ¿no? Es una red adulta que acompaña el desarrollo de los niños y niñas, ¿no? No es solamente uno con uno, y ahí tenemos que construir esa idea. Si tú piensas que el contexto de desarrollo de un estudiante es la familia, la escuela y sus compañeros. Y tenemos que generar que estos contextos sean de seguridad, sean contextos de cariño, de cuidado, ¿no? De respeto. Si no son, estamos generando grandes problemas. Por último, Cristian, a ver, ¿cuáles son las edades que tú estás viendo quizás más complicadas? Las que estamos viendo acá, esta adolescencia, preadolescencia, ¿son quizás las edades más complejas en este escenario puntual que estamos viviendo ahora? Aquí yo creo que la complejidad o la gravedad hay que distinguir la idea, porque los casos aparecen más en las edades de adolescencia, digamos 14 años, 15 años, por ahí, 13, depende, ¿no? Eso es lo que se ve más en términos de prevalencia de casos de violencia. Ahora, ¿cuándo es más complejo? Uno podría decir, mira, es más complejo antes, cuando estamos formando habilidades que nos van a permitir enfrentarnos a conflictos. ¿Eso en qué etapa es? Toda la vida. Ya, desde preescolar, desde guaguita. Preescolar, desde guaguita, desde que estamos formando la manera de relacionarnos con otros. Y también uno podría pensar en, bueno, cómo construimos, por ejemplo, participación en ciudadanía.
Y eso es probablemente educación media, cómo enseñamos, y más que enseñamos, participamos de una comunidad escolar, ¿no? Eso nos va a permitir tener ciudadanos más adelante y que sean padres después, capaces de contener a sus niños, a sus hijas y hijos frente a estos temas. Cristian Berger, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas, un tema tan sensible y tan difícil también de abordar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.